de la sesión. Y lo dicho, buenos días a todos, a todas y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que es la de prototipado de servicios. Yo lo que os quería contar aquí son diferentes técnicas que hay para prototipar servicios. Sin acento. Para prototipar servicios, ya veréis que es completamente diferente a todo lo que tiene que ver con la parte de prototipado de productos. De hecho, no tiene nada que ver, son técnicas completamente diferentes. Pero estamos en metodología Lean Startup y eso quiero dejarlo claro desde el principio. Seguimos queriendo hacer exactamente lo mismo. Queremos hacer el ciclo crear, medir, aprender. El ciclo es el mismo, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a crear un PMV inicial y vamos a medir qué tal ha ido ese PMV inicial. Y el objetivo sigue siendo lo mismo. Queremos demostrar que nuestro servicio vende. ¿De acuerdo? O sea, que queremos demostrar que nuestro servicio funciona. Y la mejor forma de demostrar que nuestro servicio funciona es vendiendo. Vendiéndolo y demostrando realmente que hay demanda. Claro, estamos hablando, y eso es muy importante, de servicios y no de productos. Luego, aquí el problema es que los servicios son intangibles. ¿De acuerdo? O sea, la intangibilidad de los servicios. Luego, hay que ver cómo simular estos servicios gastándonos el menor dinero posible, pero prestándolos igualmente. Es decir, que el cliente perciba y tenga la sensación de que todo ha ido bien, ¿no? Y que por lo tanto les convence el servicio y que lo van a probar. Yo también quería aclarar aquí del tema de prototipado de servicio. Prácticamente el 100% de los productos se pueden prototipar. Cuando hablamos de servicios, hay servicios realmente que son imposibles de prototipar, pero yo diría que un 90, un 95% de los servicios es posible prototiparlos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os quería comentar ahora son técnicas para realizar estos PMV con el menor coste posible y permitir también, por supuesto, tal vez estos PMV no funcionen bien y permitir también el pivotaje. Hay que pensar que estos servicios tal vez haya que pivotarlos. ¿De acuerdo? Voy a ir enumerando las técnicas principales. En la documentación tenéis alguna más, pero por el tiempo y por la frecuencia con la que se nos va a ocurrir, quería referirme sobre todo a los principales casos que hay de prototipado de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos y la técnica más normal, la más habitual, la más extendida para prototipar servicios es una que se llama Mago de Oz. El Mago de Oz se da y se aplica, y es la primera que deberíais pensar en aplicar, siempre que hay una interacción cliente con máquina. Cuando hablo de máquina, la máquina puede ser cualquier cosa. Es decir, el cliente quiere algo y la máquina es la que se lo ofrece. La máquina puede ser una máquina cualquiera, pero puede ser también una aplicación, puede ser software, puede ser hardware, cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la máquina, hacerla para poner en marcha nuestro servicio puede ser muy cara. Entonces, voy a intentar, antes de hacer la máquina, para estar seguro que esto funciona, poner aquí a un humano, interacción humana, y el humano hace lo que la máquina debería hacer para probar si el servicio funciona. Si el servicio funciona bien y veo que todo va bien, entonces ya construiré la máquina. Construir la máquina es construir el hardware, construir el software, la aplicación, lo que sea. La construiré, pero primero pongo un humano. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que esto se ve bastante bien. Es una prueba que hicieron la gente de KitKat en la estación de Victoria, que yo creo que es un ejemplo buenísimo de lo que es un mago de Oz. Fijaros, el vídeo. Bertín y Fabiola Porque con los liados que vamos. Esto no es, es que como estamos en YouTube, a más de 200. pues tenemos que pasar por el vídeo de YouTube. Bueno, pues vamos a dejarlo pasar. Arterias, pero juntos reduciremos tu colesterol. Porque este no nos deja saltar el anuncio. Danacol reduce tu colesterol alto hasta un Danacol. 10% de forma 100% natural. Danacol funciona. Vale, este es el ejemplo que os quería meter. Esto es una máquina expendedora de KitKat. Y esto es un mago de Oz. Está hecho con propósitos comerciales. Veis que hay una persona ahí que hace lo que la máquina expendedora debería hacer.
¿Veis? Gives more people jobs, plenty more people jobs. That's right. Half man, half machine. I like that kind of thing. ¿Veis? La gente pone la moneda, igual la funcionalidad es exactamente la misma, pero nos ahorramos hacer una máquina entera. Bueno, esto era un tema que hizo KitKat con propósito exclusivamente comercial, vamos, de publicidad en la estación de Victoria en Londres, pero eso es un ejemplo clásico de magodeo. Os pongo otro ejemplo que tuve hace un tiempo, que era una gente que hizo una web, cuando había en España muchas manifestaciones, una época que era el manifestódromo. Esto era teóricamente una aplicación, un web, se hizo algo popular. Era una aplicación web en el cual tú enviabas una foto de la manifestación, con todas las cabecitas y todo eso. El manifestódromo cogía la foto, la app, la analizaba, teóricamente la analizaba y te mandaba a ti un email diciéndote, oye, en la manifestación de hoy había 120.000 personas. Y esto era teóricamente una app que ellos querían probar, ¿no? En realidad no hacían esto. En realidad cuando le llegaba la foto, había una persona que se ponía a contar las cabecitas, más o menos, a hacer cálculos y tal, y se generaba un email diciéndote que había 120.000 personas. Pero era una persona. Aquí no había... Lo que se ahorraban era una app que era muy compleja de hacer y que la harían si el tema iba bien. El resultado de esto fue que se dieron cuenta que gratis recibían un montón de fotos, pero en cuanto querían ponerle precio, no había manera de conseguir que nadie pagara por esto. Entonces, finalmente lo que optaron fue por no seguir, ¿no? Pero esto fue un ejemplo claro de magodeo. Se ahorraron muchísimo dinero porque al final no tuvieron que hacer la app y simplemente demostraron que no era viable. Entonces, el Mago de Oz, ya digo, es una técnica muy conocida, muy empleada, comúnmente empleada, cuando hay interacción cliente-máquina, máquina de cualquier tipo. Y lo que hacemos es, con un humano, hacemos lo que debería hacer la máquina. ¿De acuerdo? ¿Entendido la parte esa? Lo siento por Mercedes porque... Ok, ¿no? Vale. Técnica número 1 y la primera en la que habría que pensar para el prototipado de servicios. ¿Vale? Número 2. La segunda técnica más empleada es una que se llama del conserje. La técnica de conserje, que la veréis en inglés por ahí, hay mucha literatura también de esta técnica, concierge, la técnica de concierge. ¿De acuerdo? Esto se aplica en servicios donde el problema es el contenido. Y lo explicaré y ahora pondré un ejemplo, ¿no? Imaginaros que yo tengo un sitio, un servicio, que lo que quiere es anuncios, que la gente ponga sus anuncios. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tengo el día 1 de inauguración de este servicio? ¿O cuál es el problema que tengo para probar este servicio? Pues un problema y un efecto que se llama el efecto del bar vacío. Le pasa a todos los sitios que precisan de contenido. El efecto del bar vacío es que si tú vas a un bar, tú vas a entrar a un bar y el bar está vacío, ¿cuál es el problema? Que no entras. Por muy bueno que sea el bar. ¿Por qué? Porque dice, joder, ahí no hay nadie, no voy a ser yo el primero en entrar. No voy a ser yo la primera en entrar, ¿no? Entonces decido no entrar y ya se ve más gente. En cambio, si ves el bar lleno, por malo que sea, dice, bueno, esto está lleno, esto tiene que ser muy bueno. Y a lo mejor el bar está lleno de familiares del dueño del bar o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues en los sitios de contenido es muy frecuente este problema, el problema del bar vacío. Y para solucionarlo hay que llenarlo de contenido. Y utiliza la estrategia del conserje, que es llenarlo artificialmente de contenidos. Os voy a poner un ejemplo. En un sitio que conocéis muy bien. Cuando empezó Milanuncio empleó la técnica del conserje. Cuando empezó Milanuncios, el autor de Milanuncios lo que hacía era lo siguiente. Como no tenía anuncios, cogía el segunda mano. Él lo contó en una entrevista que tenía. Cogía, por ejemplo, El País, El Mundo y sitios de anuncios que había por internet y tal. Y él decía que se levantaba todos los días, porque esto fue una cosa de un creador único, a las 4 de la mañana y empezaba con la técnica clásica de copiar, pegar, empezaba a copiar anuncios y a pegar
directamente en su sitio de 1000 anuncios. Y los copiaba de estos sitios. Claro, me preguntaban en la sesión anterior, oye, ¿esto es legal? Vamos a ver, era legal porque él además explicó una cosa que fue muy, o sea, bastante avispado para esto, ¿no? ¿Por qué si es legal? Porque, primero, segunda mano, cuando veo un anuncio aquí y veo un anuncio aquí exactamente igual, él los copiaba ligeramente diferente, no sabe si es que una persona ha ido a segunda mano y también ha ido a 1000 anuncios para esos anuncios. Eso nunca lo puedes saber. Y segundo, mientras el dueño del anuncio no te diga que lo quites, tampoco tiene ninguna repercusión legal así de ningún tipo. Te podría venir algún dueño del anuncio y decir, oye, algún creador de anuncio y decir, oye, que sé, yo no quiero mi anuncio ahí, quítalo, y tú lo quitarías. Pero también alguien que anuncia algo, ¿qué más le da? Si está en segunda mano, está en el anuncio, cuanto más sitio esté, mejor, le estás haciendo todo el trabajo gratis. ¿De acuerdo? Y él lo copiaba y pegaba todo. ¿Para qué? Para evitar el síndrome del bar vacío. De hecho, él explicaba que con el tiempo ya creó encargado de hacer, porque no es programador, una aplicación que hacía lo mismo, copiar y pegar, pero lo hacía automáticamente. ¿Ya? Y automáticamente la aplicación iba al segunda mano, hacía un parsing de los anuncios y los copiaba aquí. Iba al país, hacía un parsing y los copiaba. Y comparaba los anuncios más o menos iguales, y cuando los anuncios eran iguales, pues lo que hacía era no copiarlos. ¿Qué consiguió con esto? Que los clientes que iban ahí vieran que ahí había muchos anuncios y ellos pusieran sus anuncios. Y ellos también empezaron a considerar que 1000 anuncios era un sitio de referencia para copiar o sea, para consultar anuncios, para consultar ofertas, demandas y todo eso, ¿no? Y adicionalmente, lo que consiguió es el fenómeno viral de decir, oye, aquí hay muchos anuncios, yo pongo el mío. Y así fue la forma que tuvo 1000 anuncios de crecer, utilizando una estrategia de conserje. De hecho, es curioso porque finalmente 1000 anuncios, como sabéis, fue comprado por segunda mano, ¿eh? Actualmente es una publicación de segunda mano, 1000 anuncios. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue un ejemplo de utilización de conserje. Hay muchos ejemplos de conserje. Quería poner otro que se hizo muy popular, que fue Groupon. El autor de Groupon, él lo contaba, iba por su ciudad, esto es un invento holandés, iba hablando con las tiendas, pidiéndole a las tiendas que le hicieran descuentos que podía poner en su web, que le iba a publicitar descuentos en su web a las tiendas. Y de hecho decía, oye, y si te traigo clientes, me das el 5%, ¿vale? Había otras que le decían que no, que le daba igual, que no le pagaban, otras que sí, otras a lo mejor que le daban el 7% si le traían clientes. Entonces él lo que hacía con estos anuncios es que los ponía en Groupon y publicitaba los anuncios, los iba publicitando y él llamaba personalmente a las tiendas para que pusieran anuncios. Con el tiempo, estas tiendas se empezaron a dar cuenta que aquí había un montón de clientes. Había un montón de usuarios que utilizaban, había aquí un montón de usuarios que utilizaban los anuncios de Groupon. Y ya fueron poco a poco las propias tiendas las que iban aquí a Groupon e incluso pagaban dinero por poner sus anuncios. Luego, el efecto del conserje se había conseguido en el sentido de que habían conseguido ya un volumen suficiente, habían eliminado el efecto este de bar vacío y con el tiempo Groupon ya fue creciendo solo, además de forma viral, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo que se hizo muy popular de la técnica del conserje. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Me estáis siguiendo? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Voy a abarcar el tercer problema más habitual cuando se va a prototipar un servicio. Fijaros que hemos abarcado el problema quizás más habitual en un servicio, interacción hombre-máquina. El segundo, el síndrome del bar vacío, muy habitual porque hay muchos servicios que se basan en el contenido y tienen que evitar el bar vacío. Y voy a por el tercer problema más habitual, y es cuando el servicio está prestado por recursos humanos, es decir, por personas. Yo necesito tener personas, y voy a poner un ejemplo. Tengo un servicio de traducción. Inicialmente, mi propuesta es traducir de cualquier idioma a cualquier idioma. Dígame el idioma que quiera y se lo traduzco al idioma que quiera. ¿De acuerdo? Claro, yo no puedo tener aquí, para empezar y para prototipar, no puedo tener 200.000 traductores, no puedo tener 100 traductores a mi servicio porque directamente me arruinaría en el día 3. No podría pagarlo. Entonces, aquí el recurso habitual es la subcontratación, lógicamente. Pero hay varias formas de subcontratar en Internet que son muy interesantes, que facilitan mucho este trabajo y que lo hacen muy rentable
y lo quería comentar. Lo primero, cuando yo voy a prototipar por subcontratación un servicio porque lo prestan personas, es pensar qué tipo de trabajo voy a subcontratar. Son microtrabajos, ¿eh? Son trabajos que me lo hace una persona, con una persona tengo suficiente, con una especialidad concreta, la que sea, un diseñador, un programador, lo que sea, o son trabajos que voy a necesitar una empresa porque necesito varias personas, o son muy largos, lo que sea. Los microtrabajos son trabajos muy cortos que la duración suele ser inferior a las 2, 3, 4 horas como mucho, algunos incluso minutos. Cuando es una persona, puedo tener un trabajo de semanas normalmente. Tal vez algún mes. En empresas suelen ser trabajos de larga duración. Pueden ser más cortos, pero normalmente de larga duración. ¿De acuerdo? Para cada uno de estos casos hay alternativas que funcionan muy bien, además son muy rentables y me permiten prototipar muy bien los servicios, ¿no? Voy a comentarlos uno por uno, ¿no? El tema de microtrabajos es el mejor caso de subcontratación de recursos humanos y el que menos problemas da. ¿De acuerdo? Es decir, que yo sería el primero que intentaría hacer. Ojo, puede haber trabajos muy largos, por ejemplo, imaginaros en el caso anterior una traducción, que son 40 folios. Esto aparentemente no es un microtrabajo, pero yo podría hacer 80 microtrabajos de medio folio. ¿Verdad? Perfectamente. Porque el que traduzca una parte, traduzca otra, da exactamente igual. Para traducir el folio 40 no hay que conocer el folio 39, ni el 38, ni nada de eso. Entonces es decir, que hay muchos trabajos, teóricos trabajos, que se pueden dividir en microtrabajos. Y es una técnica muy buena la de los microtrabajos porque son muy rápidos y muy efectivos y nos permiten dar una agilidad que prácticamente nadie o que muy poca gente, muy pocas empresas serían capaces de dar. Luego es un muy buen caso de prototipado. Imaginaros que yo quiero traducir 40 folios de, yo qué sé, de inglés, me lo dan en inglés y lo tengo que traducir a polaco. Claro, esto no es fácil de encontrar, ¿no? Bueno, pues hay servicios, el principal servicio y el que quería hablar y ahora os lo voy a enseñar es Amazon Mechanical Turk. Ese es el principal servicio que hay de microtrabajos. Bueno, es tan popular Mechanical Turk que a los trabajadores de Mechanical Turk, a los que prestan su servicio ahí, se les llama Turkers. Entonces, yo aquí en Mechanical Turk, la gran ventaja que tiene Mechanical Turk es que son millones de trabajadores. Y millones es verdad, millones de trabajadores. Entonces, si yo aquí en Mechanical Turk meto 80 microtrabajos para traducir de inglés a polaco, yo esto lo meto aquí y esto no me lo va a hacer una sola persona. Seguramente la cogerán un montón de personas que saben inglés y saben polaco, pues básicamente todos los polacos que sepan inglés, ¿no? Que puede haber muchos, porque hay millones de personas, y ellos me lo traducirán. Pero a lo mejor estos 80 trabajos lo hacen 50 personas. Estos 80 microtrabajos. Y yo tendré la traducción del documento completa, a lo mejor la puedo tener hecha en 15 minutos. Porque he dividido en microtrabajos. Entonces, aparte de que hago el trabajo muy rápidamente, aparte de que tengo flexibilidad, a ver quién es capaz de traducir 80 folios en 15 minutos. O sea, que tendría además un servicio incluso extremadamente rápido. Os quiero enseñar, porque merece la pena verlo, Amazon Mechanical Turk. Ya tengo un servicio de Amazon. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Donde ahora mismo, por ejemplo, hay disponible 280.253, lo que ellos llaman HITS. HITS es la abreviatura de Human Intelligent Task, tarea de inteligencia humana. Pero si yo ahora hago recargar, fijaros, de repente hay 274.000. Es decir, de repente en este tiempo se han hecho 6.000 trabajos. Y es que aquí hay millones de personas. Tú puedes, de hecho vosotros podéis ser trabajadores de Mechanical Turk y sacar algo de dinero, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver algunos de los hits que hay ahora mismo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ahora mismo hay hits de transcribir audio, por el que están pagando 64, 51, 49, 39. Transcribir audio quiere decir, yo te doy el audio y tú me lo escribes.
Me mandas un Word con el audio escrito. O, por ejemplo, si transcribes 1 hora y 29 minutos de este audio, te darán 64 dólares. ¿Vale? Aquí tenéis. Aquí tenéis alguno, transcribir audio. Hay muchos de transcribir audio. Otras veces, por ejemplo, YouTube tiene aquí, siempre que YouTube tiene un servicio de seleccionar si los vídeos son para adultos o no. Los mandan a Mechanical Turk y hay un montón de gente que visiona el vídeo y dice para adulto o no para adulto. ¿De acuerdo? Y si, esos son servicios que a lo mejor se pagan a 5 céntimos, pero que se hacen muy rápido. ¿Vale? Entonces, y ahora si nos vamos otra vez a Mechanical Turk, hay 273.000 trabajos pendientes. Si le doy a recargar, de repente hay 273.699. Ahora hay 274.227. Están entrando muchos trabajos ahora mismo en Mechanical Turk. Pero ahora hay 273.699. Hay un montón que han sido respondidos. 715. ¿Veis? Y aquí, esto, lo que os quiero decir es que esto va cambiando permanentemente. Hay trabajos que entran y trabajos que salen. ¿De acuerdo? Entonces, eso para microtrabajos, Amazon Mechanical Turk está bastante bien. Y es una manera de tener millones de trabajadores a tu disposición a los cuales le puedes encargar microtrabajos y los puedes tener hechos en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Ese sería uno de los casos. Pero claro, tal vez yo necesito ya una persona para un trabajo a lo mejor que dure un mes, bueno, o que dure una semana, o temas de esto. Porque Mechanical Turk son para trabajos muy rápidos, de mucha efectividad, ¿no? Y sobre todo microtrabajo. Me dice Rosalía, ¿de qué son los trabajos? Traducir y más, ¿no? En Mechanical Turk, no, tienes muchos tipos de trabajo. Yo he visto muchísimos tipos de trabajo. Por ejemplo, clasificación de fotografías, son muy habituales, ¿no? El tema de la clasificación de vídeo. Por ejemplo, los temas de escaneo también son muy habituales. Es decir, yo te mando, por ejemplo, facturas escaneadas, eso lo manda mucha gente, y tú me mandas las facturas tecleadas. O sea, tú la lees y me la escribes. A lo mejor te mando 1000 facturas escaneadas, tú las tienes que leer, interpretarlas y ponerme, ¿no? Ponerme cuáles son los precios o lo que sea, ¿no? También, ya te digo, los temas de traducción, los temas de SpeechPad, es decir, lo que escuches me lo tienes que escribir, temas de esos son también muy habituales. Hay todo lo que sea un trabajo que son sencillos de hacer y que se pueden hacer como microtrabajos, trabajos de una duración no muy superior a 1 hora, entran todos por Mechanical Turk, ¿ok? Bien, entonces, hay otros trabajos más largos. Por ejemplo, imaginaros, yo quiero hacer una web, yo quiero hacer un gráfico, o quiero hacer un logo, o un anuncio para un prototipado de productos, temas de esto. Estos ya no son posibles en Mechanical Turk. Podrían ser posibles, pero no son nada habituales, ¿no? Porque estos precisan al menos una pequeña negociación. Ten en cuenta que tú en Mechanical Turk pones lo que vas a dar y la gente lo puede coger o no. Entonces, para esto hay sitios más específicos, sobre todo voy a nombrar los dos principales, aunque hay más, que son Freelancer y Fiverr, que funcionan de la siguiente manera. Imaginaros que yo quiero hacer un logo. Yo digo, oye, quiero hacer un logo de estas características, tal, y estoy dispuesto a pagar $100 por el logo. Y lo lanzas. Entonces te van a llegar ofertas. Por ejemplo, A te dice quién es y te dice que te hace el logo por 90. B te dice que te lo hace por 70. C te lo dice que te lo hace por 95. Y D te lo hace por 80. Tú verás, claro, cuando A, B, C y D, estos diseñadores, te dicen que te hacen el logo, tú puedes ver trabajos anteriores, puedes ver las opiniones que tienen otros clientes de ellos, ¿no? Y a lo mejor te das cuenta que C vale 95, pero las opiniones de C son maravillosas, lleva mucho tiempo trabajando. Oye, me inclino por C. Si tú te inclinas por C, tú lo que haces es que a Freelancer le das $95. Freelancer va a esperar que el trabajo se termine y tú des el OK. Y una vez que tú hayas dado el OK, le va a pagar a C su dinero. Luego Freelancer hace un poco de árbitro y cuando hay problemas o lo que sea, es Freelancer quien interviene para tratar de aclarar los problemas o para ver realmente cómo se pueden arreglar o lo que sea. C va a intentar hacerlo lo mejor posible porque tú después, de forma obligada, tienes que calificar a C y decir qué tal te ha ido. Y si te ha ido mal, C empezará a tener malos comentarios y nuevos futuros clientes no van a contratar a C. ¿De acuerdo? Luego esto generalmente sale bastante bien. ¿Qué tipo de trabajo? Todos los tipos de trabajo que tengan que ver con que sean digitales entran aquí, ¿no? Entonces esto es realmente inmenso, ¿no? Por supuesto, toda la parte de web, toda la parte de marketing, por ejemplo, poner anuncios.
hacer campañas, realizar los propios anuncios, hacer temas de 3D, hacer temas de prototipado entra también, lo hace mucha gente, ¿no? Pero también entran los temas de traducción. Hay incluso ya clases particulares que he visto por ahí, ¿no? Clases particulares. Servicios, también hay servicios turísticos, hay un poco de todo tipo de servicios que os podéis imaginar que están hoy día disponibles en sitios como Freelancer o como Fiverr. Y de todas formas, la imaginación al poder, porque si bien en Fiverr tú tienes que elegir quién te lo va a hacer, en Freelancer tú pones tu texto, pones un texto y dices, yo quiero que me hagan esto. Y si hay alguien que esté dispuesto a hacértelo, como si pones que quieres hacer una obra en tu casa, ¿eh? Si alguien dice, mira, yo voy a tu casa, soy de aquí y estoy dispuesto a hacértelo, magnífico. No tendrías ningún problema. O sea, que ahí no hay limitación alguna. Puedes pedir incluso, yo quiero que me vendan un coche, quiero comprar un coche de estas características y tal, y puede haber alguien que te diga, bueno, pues yo me encargo de comprarte el coche, te lo llevo a tu casa, yo lo pruebo, lo arreglo. Ahí en freelance, aunque lo normal son servicios inclinados al mundo digital, ya digo, es un poco la imaginación, digamos, al poder, ¿no? No hay mucha limitación. Y después ya, claro, hay otro tipo de servicios, quizás los menos habituales, pero también entran dentro del prototipado, que son servicios ya más típicos de empresa. Es decir, ya una sola persona no vale para hacerlo porque exige de coordinación de varias personas y ya esto difícilmente un sitio como Freelancer o Fiverr te lo va a cumplir. Para eso hay servicios, quizá el más popular, Crowdsource, que se encargan de prestar servicio. Por ejemplo, tú quieres una atención telefónica y tú quieres que se atienda una atención telefónica y tú quieres que se atienda un call center durante tanto tiempo y que en 24 horas, que se respondan, que no sé cuánto. Eso hay empresas como Crowdsource que no es que ellos presten el servicio, ellos te van a localizar a una empresa que te va a prestar ese servicio y te van a dar el presupuesto y ellos lo van a coordinar todo. Ellos no prestan el servicio directamente, pero sí son capaces de localizar quién te lo va a prestar. Ya digo, quizá este tipo de prototipo es mucho menos habitual, el de contratación de una empresa, pero bueno, también ocurre. ¿De acuerdo? Oye, ¿hasta ahí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Bien? ¿Os enteráis? ¿Sí? Vale, ahora quería ver algunos ejemplos y algunas cosas. Bien, pues fijaros. Ok, ¿no? Sí, claro. Vale, fijaros. Hemos estado hablando de cómo completar el ciclo de crear, medir, aprender a través precisamente del prototipado de la realización de PMVs para servicios. Y hemos visto las técnicas principales, Mago de Oz, que es la más utilizada, que es sobre todo interacción cliente-máquina. Y aquí lo que hacemos es simular la máquina. Hemos visto la estrategia del conserje, que es la segunda técnica que he de prototipado, que es cuando el problema es el contenido, muy habitual en servicios además. Y hemos visto la tercera estrategia, que es cuando ese servicio tiene que ser prestado por personas y aquí hay recursos humanos. Y hemos visto que si se puede dividir en microtrabajos es la mejor opción. Si no, sitios como Freelancer para trabajos de una persona o Fiverr, ¿no? Hay más, ya digo, estoy poniendo los principales. Y si no, el tema de empresas, cuando son labores más coordinadas y normalmente más largas en el tiempo, en sitios como Crowdsource. Ahí en la documentación tenéis más sitios, ¿eh? He puesto los principales. ¿De acuerdo? Y también aclarar, no es demasiado habitual, pero hay veces que es una combinación, por ejemplo, de Mago de Oz con conserje. Es una especie de mago, es un Mago de Oz, pero que necesita de contenido, por ejemplo. Pues se combinan varias técnicas. Hay veces que es combinar Mago de Oz con la parte de recursos humanos. En fin, que no son técnicas excluyentes, ni mucho menos. Con esto, más o menos, vais a ser capaces de prototipar el 85% de los servicios. Con toda seguridad. 85-90% de los servicios va a quedar. Hay algunas más, como lo tenéis en la documentación, como la funcionalidad única. Es decir, si tenéis 4 funcionalidades A, B, C y D, pues en vez de hacer las 4, hacer solamente una, la principal, y el resto dejarlas aparcadas y probar con esa nada más. Bueno, que también son menos comunes en servicios, pero que también se emplean. ¿De acuerdo? Ok, pues quería aprovechar unos cuantos minutos que nos quedan para ver algún ejemplo y aplicarlo esto de forma práctica. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, tengo aquí un primer ejemplo, que es el servicio este, Viaja conmigo. El objetivo de este servicio es poner en marcha un servicio de viajes
que una persona que quieren realizar un viaje concreto y no encuentran con quién hacerlo. ¿Cómo haríais esto? ¿Qué estrategia utilizaréis aquí para prototipar? ¿Alguna idea? El conserje, efectivamente, lo dice María del Mar. Esto es un conserje clarísimo. ¿Cómo lo haría? Yo pondría aquí una web. Una web o un folleto, de viaja conmigo, y yo, por ejemplo, pondría, aunque fuera mentira, Juan quiere ir a Australia. María quiere ir a Francia. Pepe quiere ir a Roma, ¿no? En concreto. Así, ¿no? Claro, es lo que dice María del Mar. Hay que evitar el bar vacío. Viaja conmigo, llego aquí y nadie quiere viajar, y dice, pues vaya servicio, yo no voy a ser yo el único, ¿no? Que además voy a dar pinta. Imaginaros esto, ¿no? Y ahora de repente me llega una petición, de Andrés, por ejemplo, que quiere ir a Australia. Claro, Juan en realidad no existe. Aquí no existe, salvo que yo lo hubiera cogido a algún sitio de viajes, que podría hacer, ¿no? Pero normalmente no existirá. Bueno, pues yo ya aquí tendría que ser habilidoso para decirle a Andrés, oye, espérate, tendría que intentar localizar rápidamente a través de internet, a través de foros, a través de amigos, como fuera, alguien que quiere ir a Australia. Y a lo mejor al final llegaba Andrés y le decía, oye, Juan no puede ir, ¿no? Porque al final le ha surgido lo que sea y tal y no sé cuánto, pero yo qué sé, pero Manolo, me ha surgido un nuevo cliente que es Manolo que sí quiere ir a Australia, porque Manolo lo hubiera encontrado. O decirle a André, oye, al final Juan es imposible, porque ya se ha ido o lo que sea, pero si te parece pongo tu anuncio aquí, a ver si encontramos a alguien. Ya tendría por lo menos uno que de verdad quiere viajar, entonces iría cambiando poco a poco, lo iría viendo, pero iría poco a poco tratando de llenar toda la ausencia, para, como dice María del Mar, evitar el bar vacío. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco trataría de ir rellenando esto. ¿Que es arriesgado y que Andrés, cuando le diga que Juan no está disponible, se me puede ir? Sí, sí, sí. En este caso sí, pero no tendría más remedio. Mucho mejor arriesgarme y hacerlo así, al final, que esto esté en blanco y que aquí no entre nadie. ¿De acuerdo? Aclarado el tema. ¿Está claro ese? ¿Sí? Ok, no hay pregunta. Voy a poner un segundo ejemplo. ¿Cómo haríais este? Voy a montar un servicio que hace anuncios reales. Mi servicio es, hacemos todo tipo de anuncios para su empresa. Los hacemos en 3D, los hacemos en Toon, o sea, en dibujos animados, lo hacemos en, yo qué sé, en realidad aumentada, lo hacemos en realidad virtual, ponemos las voces. ¿Cómo lo haríais? Monto una agencia, una empresa que hace anuncios. Porque yo creo que esto tiene futuro y el servicio es, le hago el anuncio a su empresa al que quiera. Venga, ¿alguna idea que tengáis por ahí? ¿Cómo pondríamos en marcha este? A ver. Pensadlo un poco. No es parecido a mi anuncio. No, porque yo lo que hago es, yo soy una empresa que hace anuncios para otras empresas. Es decir, que hago el anuncio de Dorito o hago el anuncio de M&M's o lo que sea. Subcontratación de recursos humanos. Correcto. ¿Y aquí qué sería? ¿Qué tipo de subcontratación? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Microtrabajos? Yo creo que no. Rosario. No, y te explico por qué. Porque el microtrabajo tiene que ser algo que tú envíes. O sea, aquí tendrías las tres opciones. O hago microtrabajos, o hago freelance, o hago el tema de empresa. Pero, claro, es la dos, es freelance. Muy complicado. El microtrabajo tiene que ser algo muy concreto, que se haga muy rápido.
normalmente menos de 1 hora, ¿no? Y que se vaya al grano, es decir, esta foto, ¿es de adultos o no? ¿Es A o es B? O tradúceme este documento pequeño. Pero hacer un anuncio requiere de contacto, de comunicación. Tú ten en cuenta que en el microtrabajo hay un solo contacto. Yo te mando y tú me lo envías a mí. Seguramente para hacer un anuncio yo te tengo que decir el anuncio. Tú me llamas a mí. Yo después hablo contigo. Después te digo que no me gusta esto, que cambies lo otro, etcétera. No hay opción de rectificación en el microtrabajo. Sí hay opción de rectificación en la parte de freelance porque habla. ¿Vale? Entonces, claro, yo lo que haría sería en sitios tipo Fiverr o en sitios tipo freelance, decir, oye, tengo que hacer un anuncio, en este caso, por ejemplo, en 3D, y estoy dispuesto a pagar tanto dinero. Por supuesto, un dinero inferior al que me dieran a mí. Entonces, recibiría las ofertas, vería quién es el mejor haciendo anuncio 3D o quién me convence, elegiría a uno de ellos y haría el anuncio. Y se lo serviría a mis clientes. ¿De acuerdo? Si con el tiempo yo empiezo a ver que realmente el tema de, por ejemplo, de hacer anuncios en 3D es que estoy permanentemente haciendo anuncios en 3D, pues ya contrataría probablemente a una persona de propósito específico para que estuviera con mi empresa, porque, hombre, contratar es siempre más barato que subcontratar. La cosa es que tengas trabajo suficiente para las personas que subcontratas, si no es que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero entonces ya sí contrataría yo a una persona que se encargaría de trabajar a tiempo completo en mi empresa y realizar los anuncios 3D, porque yo veo que para anuncios 3D tengo una demanda prácticamente permanente. ¿De acuerdo? Entonces sería el siguiente paso. Pero sí, efectivamente, esto sería un caso muy claro de freelance. ¿De acuerdo? Porque yo digo, microtrabajo es, te doy las instrucciones y me lo devuelves hecho. Y, hombre, para hacer un anuncio, mandar las instrucciones y que te lo devuelvan hecho, muy complicado. Ahí seguro que hace falta un poquito más de interacción y todo eso. Pero vamos, como una persona debería valer. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? Muy bien. Voy a poner otro ejemplo más. El objetivo de este proyecto es realizar una app, un servicio que busca el abogado con mejor precio para solucionar el servicio en función del tipo de caso a tratar. Es decir, yo tengo una app que te va haciendo preguntas, una pregunta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, para ver el caso, el tipo de abogado que necesitas, el caso. Y después lo que te da es, oye, esto te lo va a solucionar el abogado Pepe López a tal precio, al precio de $700, y además también tendré en cuenta la localización geográfica, porque este señor está en Jaén, ¿de acuerdo? Y Jaén es lo que... Y tú eres de Jaén y todo esto, ¿no? Entonces que al final te hicieras eso. Claro, eso es un servicio con una app que yo haría, que tendría una base de datos muy grande de abogados, que eso, con los cuales abogados yo ya había hablado previamente, seleccionaría, diría y tal. Pero inicialmente, para prototipar, para ver si ese servicio es rentable, ¿qué técnica? Freelance, me dice alguien, no veo el nombre porque pone waiting for name, freelance. ¿Pero qué te hace el freelance? Crowdsource. ¿Y qué contrato? ¿A una empresa de abogados? No, porque en realidad aquí lo importante es que la aplicación te diga cuál es tu abogado. Ah, Silvia. Vale, es que no se te ven el nombre ahí, Silvia. En realidad, Silvia, un freelance, ¿para qué te valdría ahí? No. ¿Aquí qué hay en este caso? Claro, es lo que dice Francisco, es Mago de Oz. Es clarísimo un Mago de Oz. No, pero tú no vas a resolver el caso. No. Voy a borrar aquí. No. A ti te llega el cliente. Y aquí hay una app que tras introducir el cliente los datos te dice el abogado, el precio y el lugar. Bueno, el lugar del abogado, la ciudad. Entonces, el valor de la app está en que el cliente te dice, oye, tengo este problema, te lo describe con una serie de formularios. Esto se puede hacer un árbol binario de esto que dice, seleccione A o B según sea su caso. Ahora seleccione tal o cual. Y tú al final llegas a un tipo de caso genérico, a un tipo de abogado, pues esto es caso de derecho penal, de derecho procesal, de lo que sea. Y tú al final dices, pues mire, el mejor abogado, según las referencias que tenemos y por precio que usted quiere y en el lugar donde vive, es fulanito tal. Y te da esa respuesta.
Claro, esto lo haríamos clarísimamente. Sí, Silvia, esto lo haríamos con un mago de Oz, porque en el futuro yo desarrollaré una aplicación que tendrá su base de datos de abogados y que será capaz de elegir automáticamente y de escrutar automáticamente cuál es el mejor. Pero actualmente a mí me llega el cliente y yo seré el que manualmente, en guías, en lo que sea, buscaré cuál es el mejor abogado, incluso hablaré con él y le preguntaré precio para después enviarle al cliente un correo donde le diga este es el abogado por este precio en su lugar de residencia. ¿Lo entiendes, no? Vale, Silvia. Pero aquí yo tengo que simular esta aplicación que si todo va bien haré en el futuro. Y será estupenda, podría ser estupenda, porque la app, aparte de decirte el abogado y el precio, yo le puedo decir a los abogados, oye, cada vez que te mando un cliente, tú me das el 5%, ¿eh? O incluso, yo, lo pongo en rojo, o incluso soy yo el que le cobra al cliente y yo después ya te pagaré a ti, te pago un tanto por ciento de lo que le cobro al cliente. Luego yo soy el que gestiona incluso la propia consulta, pero todo sería a partir de una app que cuando tenga muchos usuarios haré de forma automática, pero primero tengo que prototipar, es decir, no voy a hacer la app sin estar seguro de que esto es rentable, de que tiene sentido, para no gastar mucho dinero. Entonces, prototipo mediante un mecanismo de mago de Oz donde soy yo el que va a responder automáticamente simulando como si yo fuera la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Entendido el tema? Sí. Vale. Ok. Oye, pues, para finalizar un poco, hacer resumen, hemos visto, siempre recordando, no se os olvide, estamos en el ciclo crear, medir y aprender, y quería aclarar una cosa aquí que es importante. Nosotros, mediante Mago de Oz o con Sergio o lo que sea, haremos un PMV inicial. ¿De acuerdo? Que tiene que recorrer esto. Si cuando medimos vemos que las ventas están ok, entonces de la situación aquí iremos ya al paso 6, que era el de crear la empresa. Pero si no está ok, tenemos que pivotar. Por ejemplo, en el caso anterior de la app de abogado, a lo mejor yo veo que la app está muy bien, que el servicio está muy bien, pero que aparte del abogado y aparte del precio, la gente quiere un comentario del propio abogado diciendo qué piensa de su caso, que si en el comentario no estás dispuesto a contratar, pues entonces yo rectificaría mi PMV, incorporaría el comentario y volvería a probar. Volvería a hacer un mago de Oz, pero las funcionalidades serían diferentes porque ya obligaría yo a hablar con el abogado y decir, oye, dame un pequeño comentario de la resolución de este caso, de qué crees, cómo, por dónde puede ir, y lo tendría que enviar en el correo. Y ahí empezaría a pivotar el servicio. Es decir, que el propio mago de Oz o Conserje o lo que sea también admiten pivotaje, ¿de acuerdo? No son los únicos. O sea, que no es que al final estamos en el mismo ciclo, crear, medir, aprender, y todas estas técnicas lo que sirven es para crear los PMV. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que tengáis? No, todo bien. Bueno, pues esto era un poco lo que quería comentar de toda la parte de prototipado de servicio. Y bueno, simplemente comentaros que, como sabéis, hoy finaliza el curso. Entonces, bueno, están pendientes, bueno, la gente que tenga pendientes actividades o el tema de los foros, ¿no? Y sobre todo, el test final de conocimiento, hombre, que es el 50% de la calificación, que con lo que hemos visto hoy y el otro día os da de sobra, es muy sencillo, tiene varios intentos además. Entonces, hombre, por favor, a ver si podéis echar un ratillo y solucionarlo, de verdad. Y, por supuesto, aunque el curso termine hoy, seguimos estando a vuestra disposición. Es decir, si tenéis dudas dentro de un mes, escribís igual, que encantado de ayudaros. Vamos, que porque el curso termine hoy, si yo o alguno de los tutores tiene que echar una mano más adelante, sin ningún problema. Por supuesto, hoy también, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, estamos a vuestra disposición, pero más adelante igualmente. Y bueno, encantado de haber estado con vosotros de la sesión. Esta sesión, como todas las demás, se van a colgar. Ahora durante la tarde las procesaremos y las colgaremos. Y bueno, y si tenéis un ratillo y nos hacéis el test, que no es obligatorio ni nada, pero bueno, el test de satisfacción del curso, pues nosotros lo agradecemos porque para nosotros es importante. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, a todas por la atención y a vuestra disposición, para lo que haga falta, de verdad. El test está en la plataforma, sí, al final del todo. Gracias a vosotros. Un saludo.